Bueno, le estamos entrando entonces al tercer bloque. Ya estamos con el compañero Matías Galastegui. Así es. De referente de salud, médico generalista, pero bueno, que tiene distintas militancias y participación en distintos procesos en un momento tan importante en lo que es la lucha por la defensa de la salud pública. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero también, bueno, haciendo honor a nuestro nombre. Con Chauchi Palito. Esto es la radio Germán Abdala, es la radio de AT Capital. 10 años ya de esta radio, de este proyecto, y un poco en la previa te decía, me parece importante que venimos trabajando, por ejemplo, una serie de entrevistas vinculadas a nueva estatalidad, y nos parece importante en ese sentido poder mostrar y legitimar las distintas dimensiones de lo público, donde, por ejemplo, la salud tiene un lugar muy importante, y a veces no esta idea tan fogoneada por los medios, por la derecha, del ñoqui, de ese estatal inútil, ¿no? ¿Y qué es lo estatal? ¿Qué es lo público? Y bueno, y en estos tiempos se viene poniendo en evidencia la crisis que genera en un montón de planos la retirada de lo público, y sin dudas en la salud se viene manifestando. Bueno, ya está Ale Hernández, nuestra compañera, que llegó para esta segunda parte del programa. Así que, Matías, bueno, bienvenido, y preguntarte en primer lugar en relación a lo que fue la movilización de la semana pasada, si nos querés comentar cómo se fue construyendo ese arco tan amplio. Entendemos que también AT Capital viene participando de esas acciones, con compas también justamente también de salud, del organismo, del ministerio ahí, así que bueno, vamos charlando. Dale, bueno, en principio la movilización del pasado jueves 17, que fue una movilización de la salud pública, que tuvo algunos detonantes muy claros, que ahora los podemos repasar, pero que en principio el balance que nosotros hacemos es que el nivel de masividad que ganó esa movilización tiene que ver con que el conjunto de los trabajadores de la salud y una buena parte del pueblo argentino creo que viene percibiendo que desde que ganó Milei para acá, lo único que ha pasado con el sistema es que se viene precarizando y pauperizando. Por eso creo que una movilización de salud ganó tales niveles de adhesión, no solo por la cantidad de gente que se movilizó, sino porque claramente socialmente fue una prioridad en la discusión en la agenda pública, y que creo que hay un acuerdo, que es que el proyecto de Javier Milei solo está trayendo miseria y hambre para el pueblo argentino, y para el sistema de salud, eso, precarización y empobrecimiento de sus trabajadores. No solo para el sistema público, porque el otro día no solo se movilizaron los trabajadores públicos y quien se atiende al sistema público, se movilizaron las obras sociales y se movilizó ese sector, que es un sector muy importante de atención, y también está en crisis, hay que decirlo, una parte muy importante del sector privado de salud en la Argentina. Diríamos, los únicos que están ganando en este momento en la Argentina son un pequeño grupo de corporaciones, de empresas de medicina prepaga y de las farmacéuticas, mientras todo el resto estamos en crisis. Es decir, gozan de buena salud unos pocos, mientras la mayoría estamos en crisis. Es una postal muy clara de lo que Javier Milei quiere para el país, lo que está pasando en la salud pública. Por eso creo que se ganó estos niveles de referencia y de movilización. Pero decíamos, brevemente, por lo menos enumerarlo, yo creo que hubo 3 o 4 grandes disparadores de esta movilización. Uno, el más público y notorio, fue el Garrahan. Y adjunto a eso hay que decir los hospitales nacionales, porque están todos en emergencia, no solo el Garrahan, el Hospital Posada, el Hospital El Cruce, el Hospital Laura Bonaparte, el Hospital Somers, son todos hospitales nacionales que están viendo cómo su presupuesto cae y cómo están viendo que sus trabajadores renuncian porque no llegan a fin de mes o son expulsados, despedidos por la administración. Ese es un factor de la movilización. El otro es los residentes, que son... el sistema de residencias es la formación de los profesionales del mañana. Es decir, un residente es quien ya tiene matrícula, quien ya está recibido, por ejemplo, puede ser un médico, ingresa a un sistema de trabajo en formación supervisado que lo va a permitir ser pediatra, ser ginecólogo, ser anestesiólogo, ser alguna disciplina de más especialidad. Están rompiendo eso. O sea que no solo están rompiendo el presente, sino que rompiendo el sistema de residencia están rompiendo el futuro, le están sacando derechos básicos como asignaciones familiares, aguinaldo, están bajándole el salario, porque están transformando las residencias en un sistema de becas. O sea, hicieron con alguna resolución, justamente eliminaron
el componente de asignaciones familiares en los residentes? En la Argentina desde hace muchos años, yo por ejemplo me Sí. formé en el sistema de residencias, Sí. uno ingresa a un sistema de residencias sabiendo que es un laburo durante 4 años, supervisado, pero que tenía una serie de derechos ganados, por ejemplo, esto, aguinaldo, asignaciones familiares, tenías un salario que iba acorde al salario del profesional ya recibido, un escalafón más abajo, pero había una correspondencia. Ahora van a pasar todo eso a un sistema de becas que quita todos esos derechos y que baja a la mitad, más o menos, todavía hay que terminar de calcular, el salario de ese profesional en formación, que ahora en lugar de entrar a una residencia va a entrar a una beca. Además que pone en supervisión de sus jefes una vez al año decidir si ese becario sigue o no. O sea que si el becario se moviliza, si pelea por sus derechos, probablemente a fin de año el director del hospital le va a decir, vos no seguís. No por una cuestión de desempeño, sino por cuestiones políticas o de justos reclamos, digamos. Lo va a dejar librado a una arbitrariedad que nosotros entendemos está mal, digamos, ¿no? Un residente o un profesional en formación debería tener una estabilidad, porque le agrega un condimento. En todo el mundo hay una crisis de formación de los profesionales, sobre todo en las especialidades básicas, pediatras, clínicos y demás. Entonces vos tenés que incentivar que la gente decida formarse en un lugar de calidad como es la residencia. Si vos le precarizás sus derechos laborales, las juventudes que están recibiendo ahora no van a elegir ese sistema, sino que van a decidir empezar a trabajar, empezar a formarse un poco más a los tumbos, más precariamente, y eso nos va a dar menos profesionales y peores formados en el futuro. Claro, no solo, digamos, el Estado se está retirando, como decías vos bien, Lisandro, sino que lo está atacando al sistema de salud, porque no es que se retira, digo, solo de financio, sino que además precarizo todas las condiciones, cambio las reglas de juego, y no es para mejora del sistema en general, sino todo lo contrario. Digo, esta cosa de ir socavando las empresas del Estado, todo organismo, o toda prestación que habitualmente las capacidades para justificar después una privatización o un cierre, ¿no? Ya lo vivimos. Exactamente, o sea, es que no tan animalmente, tan brutalmente, pero sí, en la discursividad quizás cambia el foco neoliberal de desregulación en pos de la privatización pareciera ser muy similar, digamos, en el recetario. Claro. Sí. Haciendo una metáfora médica. Sí. Un símbolo de lo que viene pasando con la residencia fue que las residencias rinden una vez al año un examen para ingresar. Este año esperaron a que se rinda el examen de residencia, o sea, mucha gente fue con una idea de que podía entrar a una residencia y al día siguiente anuncian este cambio de formato, con lo cual fue una medida de traición, porque mucha gente fue a rendir esperanzada de un sistema laboral, de un sistema de trabajo y de formación, y al día siguiente le cambiaron todos los papeles, con lo cual hay mucha gente que seguramente va a decidir otras opciones o va a decidir no hacer residencia. Y después, con lo que decían ustedes, creo que todo esto se engloba en un horizonte que hoy se está poniendo cada vez más claro, que es que Javier Milei entiende que el Estado y las obras sociales, o sea, los sistemas solidarios, no tienen nada que hacer en la salud y aspira a que el mercado sea el único regulador de la posibilidad de acceder o no a la salud. Es decir, quieren emparentar la posibilidad de comprar este vaso, este termo, con la posibilidad de acceder a una medicación básica para cuidar nuestra salud o el acceso a un profesional de la salud, cuando sabemos que eso no pasa o no pasa en ningún país serio del mundo y que tenga buenos estándares de calidad. Porque, por ejemplo, los países europeos, Inglaterra, España y demás, tienen sistemas públicos centrales que son el eje medular del acceso al sistema de salud, y ahí vemos que sus poblaciones tienen las expectativas de vida más extensas del mundo, tienen las mortalidades infantiles más bajas del mundo. Con lo cual tampoco es que hay un horizonte de primer mundo, que hay un horizonte cipayo de seguir a Estados Unidos, que tiene un sistema de salud muy malo, incluso dicho por sus propios habitantes, digamos. Pero además, bueno, este tema me parece muy interesante y cómo se va desarrollando en distintos planos donde el gobierno apela a discursos supuestamente tomados de los países nórdicos, ¿no? Y si uno se detiene, que creo que es una tarea que tenemos, a observar justamente como en el plano de la salud, ahora estamos haciendo un informe en relación a las políticas sociales, donde se ve que, por ejemplo, la Unión Europea destina 99.000 millones de euros para generar programas de inserción genuina en ámbitos de trabajo, para acompañar ingresos bajos, ¿no? Entonces digo, y qué paradójico esto de que
muchas veces pareciera el gobierno de Milei alentado por aquellos, pero en una lógica más de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué genera eso? Reforzar asimetrías, ¿no? Generar condiciones precarias para inclusive que esas potencias, ¿no? Profundizar la lógica de dependencia entre el centro y la periferia, ¿no? Absolutamente, y en el sistema de salud eso tiene hoy ya una traducción muy clara, que es que hay solo un 10% de la población de nuestro país que accede a los sistemas prepagos de empresa de medicina prepaga, Sí. que son para los que están, básicamente concentrando el poder en OSDE, en Suite Medical, en todo el resto de la Argentina atiende su salud en una obra social, sindical o provincial, Sí. o atiende su salud con el Estado. Entonces, uno debería pensar que un gobierno que está pensando en el conjunto intenta, y en esto retomo esto de la nueva estatalidad, ¿no? Sí, Que era algo bien. que nosotros veníamos discutiendo hasta que ganó Javier Milei, de que la salud tenía muchos problemas, de que necesitábamos repensar el sistema de salud, Sí. que necesitábamos pensar un sistema integrado de salud, es decir, que Sí. hay un nivel de fragmentación en la salud que hace que el sistema sea ineficiente, que hay muchos recursos puestos, pero que muchos de esos no llegan a la gente, y que eso además redundaba en que hay mucha gente que no accedía de la mejor manera. Entonces eso había generado un malestar en nuestra sociedad con el sistema de salud. Eso es evidente. ¿Qué pasa? Tenías dos caminos. O potenciar la figura del Estado para que sea el gran organizador e integrador del sistema, o seguir el camino que está haciendo Javier Milei, que es destruirlo al Estado, para que solamente queden en pie algunas pequeñas empresas que le van a dar lugar a una pequeña parte de la población, mientras todo el resto va a ver cómo su salud se precariza y cómo acceder a la salud va a ser más un privilegio que un derecho. Entonces había dos caminos, estamos transitando uno. Yo creo que las organizaciones del campo de la salud, los trabajadores, las trabajadoras, tenemos que pensar que el gobierno de Javier Milei se va a terminar Sí. en el 2027 y Sí. que tenemos una responsabilidad de qué manera a partir de ese momento somos capaces de repensar y de relanzar un sistema de salud que se piense con mayores niveles de equidad, que se piense con mayores niveles de justicia social y que se piense integrado sobre todo en estos dos actores, las organizaciones sindicales y sus obras sociales y el Estado como los dos grandes prestadores de servicio en este país. Ahí a mí me surge una pregunta muy, muy interesante. Está muy bueno. Hay ya mucha gente del otro lado. Pueden hacer preguntas, sí, las podemos en la medida de lo posible recuperar acá para enriquecer el diálogo. En esta relación de las obras sociales que también están siendo, digamos, ya arrastran, ¿no? Dificultades, problemas en relación a la relación con el Estado, la administración de recursos, digamos. Pero que en este contexto también nosotros recientemente como estatales venimos de una tensión muy compleja con UP que se anunciaba que pareciera que además de agregar copagos se iba a generar como cierta especie de beneficiarios de primera vinculados a ese sindicato, claro, y un quienes no subplan, estuviéramos, ¿no? como un subplan que nos iba a impedir acceder a ciertos hospitales o instituciones a las que mucha gente recurre. Digo, esto también muchas veces Algo que te afilies, la ¿no? crisis Como de la obra no te social extorsionen. desemboca en una sobrepoblación del hospital público, donde muchas veces también el hospital público está empezando a ver, che, pero pará, vos tenés obra social. Uh-huh. Y a veces se genera como una barrera de accesibilidad. Digo, ¿cómo están leyendo ese territorio Total. o esa situación compleja? Bueno, primero el ejemplo que vos ponés, lo que falta es de nuevo una conducción del Estado que supervise y garantice que no se cometan irregularidades. Te voy a poner un ejemplo muy claro de eso. Cuando asumió Javier Milei, puso en la Superintendencia de Servicios de Salud, o sea, el organismo que tiene que regular que estas cosas no sucedan, Claro. tanto para las obras sociales como para las prepagas, ambos están bajo la Superintendencia de Servicios de Salud, puso al frente de eso a Gabriel Orolio, un histórico gerente de OSDE, o sea, puso al lobo a cuidar las ovejas. Claro. Se fue Oriolo hace poquito y dejó a un seguidor suyo que está siguiendo un camino que es básicamente de qué manera se destruye el sistema solidario de obras sociales y de qué manera se favorecen de nuevo unas pequeñas empresas de la medicina prepaga. Ahora, la crisis de las obras sociales, que viene de larga data como dicen ustedes, tiene por lo menos para mí dos grandes factores, por lo menos para dejar en la discusión.
Uno es lo que se llamó en los 90 el descreme, ¿no? Que es que cualquier afiliado, esto de la libre elección, puede Claro. mudar sus aportes de una obra social hacia una empresa de medicina prepaga. ¿Qué es lo que sucedió en los 90 para acá? Es que quienes lograron migrar sus aportes a los lugares que les convenía eran los aportantes de mayores ingresos, los más jóvenes y los que no tenían problema de salud. Porque los aportantes que tenían algún problema de salud, en general se les negaba el acceso a Galeno o de Suite Medical. Eso generó que se financien mucho algunas empresas y se financien las obras sociales. Y lo otro es que los gobiernos donde se pierde poder adquisitivo, las obras sociales también empiezan a perder capacidad financiera, porque quienes financiamos en definitiva la obra social somos nosotros con nuestros salarios. Claro. Si perdemos poder adquisitivo, se financian los salarios. Entonces, entre el descreme, que se está profundizando ahora, y la pérdida de poder adquisitivo, y la desregulación de las obras sociales, o sea, lo mal regulada que están por el Estado, me parece que estamos en un momento donde la crisis es una suerte de tormenta perfecta, digamos, ¿no? Que está pasando en las obras sociales y que, de nuevo, yo le veo poco salida en este momento con esta conducción, pero sí hay que pensar un programa de gobierno que integre las obras sociales en un nuevo sistema de salud a nivel federal. Estamos hablando Yo pensé que lo peor había pasado con la pandemia y no, ¿viste? Porque decís, en ese momento se puso en evidencia que el rol importantísimo del Estado como centralizador y negociador de las vacunas, de los test y de impulsar que se hicieron, digamos, muchas cosas acá en la Argentina. O sea, se hicieron test propios, los barbijos, de CONICET, bueno, una serie de medidas a nivel estatal que estuvieron muy bien. Y que decís, bueno, pasamos la peor tormenta, ¿no? De algo que no sabíamos cómo se manejaba, que fue a nivel mundial, que afectó la economía, que afectó las relaciones, los vínculos, etcétera, etcétera. Y no. Y estando en democracia, digo, yo sinceramente fui el jueves a la marcha y cuando entró la gente del Garrahan, esa columna, me sentí absolutamente triste de estar viviendo este momento de tener que estar peleando por algo obvio que lo había dado por sentado toda mi vida, ¿entendés? Tuve la gran suerte hasta ahora de que mis hijos no los tuve que llevar, pero alguien de la familia ha tenido que correr alguna noche al hospital Garrahan porque no damos pie con bola ni con la obra social, ni con el hospitalito que teníamos cerca, ni nada por el estilo, digo. Me parece una tamaña injusticia y me parece hasta como bizarro estar viviendo este momento de que se esté cuestionando todo lo que funciona, digamos, ¿no? Porque digo, puede funcionar mejor seguramente, pero no estás haciendo absolutamente nada, digo. ¿Qué pasaría si todos nos ponemos a evaluar como ellos evalúan a cada científico, a cada médico, a cada residente, a cada prestación si nosotros evaluáramos a Lugones, digo que no da la cara, que no lo escuché jamás hablar de nada. Salió a hablar de lo de Futurock ahora. Bueno, lo único que hace es discutirle algo a Julia Mengolini, pero digo, de salud, ¿qué habla este hombre? No sé. Nada. Que lo mismo que decíamos con Gabriel Ororio, que está en la superintendencia, Lugones, lo mismo, tiene toda una trayectoria de formación en el sector privado, de ejercicio profesional en el sector privado, que no es lo mismo manejar una empresa que manejar el sistema de salud de un país. Porque una empresa va a prestar para un sector. Acá tenés que pensar en el conjunto. El tipo sentado en AmCham, en la empresa de comercio argentina con Estados Unidos, el tipo dijo, esto de la justicia social es una farsa, es mentira que hay derecho para la salud para todos. Eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, dijo el tipo, así muy sueltito de cuerpo. Y yo creo que ahí lo que pasó el otro día es que también empieza a emerger y a mostrarse que hay todo un movimiento. Hasta te diría, muchos seguramente de los profesionales del Garrahan, muchos deben haber votado a Milei, creo yo, porque hay muchos de mis colegas médicos que como compañeros de trabajadores estatales. Que votaron a Milei, quizás esperanzado con que iba a bajar la inflación, con que un montón de cuestiones iban a pasar, pero yo creo que esto, por mirar el vaso medio lleno, si se puede, en tamaño de tristeza, en tamaño de tristeza que nos toca vivir, es decir, yo creo que hay un movimiento sanitario compuesto por sus trabajadores y trabajadoras y por mucho de la comunidad que se solidariza con el sistema, que comienza a salir a defender y que también es el movimiento, yo creo que se tiene que posicionar para pensar cómo seguimos, porque vamos a encontrar tierra arrasada, es decir, mucho va a quedar destruido después de 4 años de este nivel de agresión, que es
verdaderamente mucho más acelerado de lo que vimos con Macri. Digamos, Sí. a muchos nos tocó luchar en ese momento también. Lo que estamos viendo ahora tiene otra profundidad. Tenemos que ser capaces de, así como luchar, ir planificando de qué manera nosotros vamos a dar vuelta a esta historia. Totalmente. En la base de los principios que queremos defender, que es que la salud es un derecho, que tiene que ser en igualdad para todos, pero que es evidente que hay que repensar cómo seguimos. Sí, bueno, estamos hablando justamente con Matías Galastegui, médico especialista en medicina familiar, docente de salud pública, militante del Hormiguero y de la Escuela de Salud Comunitaria. También aprovechamos para agradecerle a nuestro compañero Santi Taich, que hizo el contacto, que también es un compañero de nuestra agrupación que viene trabajando las temáticas de salud. Ahí nos decía, digamos, de que también vienen trabajando desde el Foro por la Salud, ¿no? Exactamente. Algunas de las identidades que vamos creando un poco Sí. para ir armando este movimiento, dos que les comento. Una es un foro a nivel nacional que agrupa organizaciones, movimientos, espacios que estamos peleando por el derecho a la salud. Sí. Y después particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que es un espacio que compartimos con Santi y con otros compañeros, es un congreso que hicimos el año pasado de salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque también creemos que quienes militamos y trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una responsabilidad, que es que hay que pensar y repensar también cuál es el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque, y conectando ambas discusiones, a todo esto no lo escuchamos ni a Jorge Macri ni a Quirós decir nada de todo esto que está pasando. Claro. Es decir, están vaciando el Garrahan, que es un hospital que está en la Ciudad de Buenos Aires. Vacían el Bonaparte, otro hospital que está en la Ciudad de Buenos Aires. Destruyen el sistema de residencia, que perjudica al conjunto del sistema. Le sacan los medicamentos gratuitos a los jubilados y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no dice nada. Claro. Es un silencio cómplice, Sí. más preocupado por cuidar sus acuerdos políticos que Sí. por cuidar a los habitantes de la ciudad, no en detalles, Sí, en como- cosas medulares. Podríamos decir mal desempeño en sus funciones, digo, porque la función, capaz, bueno, es a veces dar un paso al costado y renunciar, porque vos como médico, porque primero me parece que sos persona, después sos médico y después sos funcionario, Exacto. ¿entendés? Entonces hay gente que todavía, por Tiene otras suerte, escalas de valores. tiene un poco de dignidad y cuando algo no le cabe hacerlo, lo que dice es tomar mi renuncia. Entonces, capaz, no sé, Lugones tiene en el fondo algo de dignidad y renuncia. No lo sé. Después hay gente que tiene miedo que venga algo peor, pero yo creo que no está funcionando, que todo lo contrario, que está acelerando el deterioro y la verdad que sería por Sí. lo menos un acto de cierta... Yo, la verdad que expectativas en su empatía. accionar... No tenemos. No, me parece No. que es Soy una muy clave utópica. importante la de no dejar que la tristeza nos aplaque, poder ver que lo estamos viendo en todos los planos, digamos. Hay un caldo de cultivo para que este gobierno, que nos resulta por momentos tan difícil de explicar, creo que con el pasar del ya más de un año y medio, con los debates, la necesaria reflexión, la amplitud en el diálogo, me parece que vamos identificando el caldo de cultivo, ¿no? Vos justamente decías, el sistema de salud público que teníamos tenía deficiencias, había cosas que podían mejorarse, estábamos trabajando en pos de ello. Bueno, en el Estado, ¿no? En nuestro rol también, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo o el último periodo de gobierno, desde el 2015 hasta acá, veníamos leyendo también tantas dificultades, cómo se usaron en una clave populista para, y también tan engendrado el odio que tanto... socavó y profundizó la pandemia, porque vos decías, bueno, efectivamente había un despliegue sanitario en ese primer periodo de la pandemia. Me parece, yo como ciudadano, sin un conocimiento técnico profesional respecto, lo valoraba, lo veía como una intervención donde se ponían nuestras capacidades estatales en materia sanitaria, se ponían de manifiesto, y como un vacunatorio VIP, como una foto que rompía con el confinamiento, sí. cómo eso se llevó puesto todo lo que fue Lo que se hizo efectivamente bien. genuino. Digo, digamos, tantos ¿no? profesionales que estuvieron expuestos y tantos que quedaron en el camino, porque hubo mucha gente de la salud La primera línea. que murió La a causa primera del línea. COVID. Sí, sin Entonces, dudas. Y como que de eso no se habla, ¿no? No, lo vamos a tener que seguir Y, recordando. veía un cartel que decía, nos llaman esenciales y nos tratan como descartables. Bueno. Yo saqué una foto y lo posteé.
también eso me genera como mucha tristeza y me genera Pero bronca, ahí ¿no? es donde Prefiero la bronca porque me moviliza un poco más. La Sí, tristeza sí. me deja medio en un lugar de bajón. Pero ahí es que- donde el laburante del Garraham, ¿no? Termina, Sí, sí. o el estatal, digamos, pero digo, lo que se está poniendo de manifiesto es que atacar lo público no está teniendo un correlato en la mejora de la calidad de vida de la gente porque se la están fumando toda, no hay muchas explicaciones muy Sí, rimbombantes. sí, la plata que no está Se en la fuman. educación, que no está Se en la la salud, fuman. está en el carry trade, se lo están Exactamente. llevando, se lo están llevando los amigos de Caputo, pues se la está llevando Milei con su estafa Libra y todos Entonces, sus funcionarios Ale, que participaron de eso. El 2027 no está muy lejos y nos estamos preparando y bueno, y estamos con Matías hablando de un tema muy importante en ese sentido. Te No, queremos agradecer, sí. compañero. Bueno, y, muchas gracias. Y siga nomás, pero bueno. No, gracias. un poco para reflexión final, digamos, Sí. decir, yo creo que a cualquier argentino o argentina que si le preguntás si tiene una obra social, tiene el Estado como su prestador de servicio, si su salud está mejor, si está accediendo de mejor manera, Claro. si los medicamentos que son el otro nudo problemático en nuestro país que hay que discutir a futuro, que es la misma problema. Hay un problema de concentración muy importante, tenemos industria nacional muy desarrollada de producción de medicamentos, pero tenemos los medicamentos muy caros y eso está generando un perjuicio transversal en toda la sociedad porque son en los jubilados que lo ponemos sobre la mesa, que hay más de 2 millones de jubilados que cobran la mínima, Sí. que perdieron su acceso a los medicamentos gratuitos del PAMI, pero además cuando van a la farmacia su jubilación sube por escalera y los medicamentos están subiendo por El ascensor, ascensor, digamos. sí. Entonces, Claro. se está cortando la posibilidad de continuar tratamientos tan importantes para los jubilados como son el acompañamiento de la hipertensión, de la diabetes u otros problemas crónicos. Los medicamentos es una discusión central que hay que dar a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires para que se corte. Pero sí, la pregunta que creo que nos homogeneiza todo es ¿cómo está tu salud? Y yo creo que cualquier argentino, salvo un pequeño reducto de personas, está encontrando que la obra social le anda peor, que Sí. el Estado tarda más tiempo y que el medicamento le sale más caro, con lo cual creo que ahí es donde hay que encontrar la mayor nivel de organización, de movilización para sacar a este gobierno cuanto antes, pero a la vez también de pensar cómo seguimos en algo que en muchas sociedades del mundo, vuelvo a decirlo, es medular de la democracia, en nuestro país creo también, que es la salud pública. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Sí, compañero, Este- gracias. Que queda el contacto. Por favor. Nos parece muy importante el cruce, justamente. El otro día entrevistamos a quien coordina la Fundación Germán Abdala, que es la fundación donde venimos tratando de producir también en distintos planos vinculados a estos debates sobre nueva estatalidad y nuestras capacidades estatales, como también pudiendo plasmar desde nuestra pertenencia sindical, desde nuestro sentido, de nuestra identidad estatal asociada a la organización sindical, el trabajo, el recorrido, la importancia de nuestra relación con las políticas públicas que sostenemos. Así que será también oportuno generar diálogos en relación a eso. Por favor. Gracias por venir, por bancar ahí el problemita No, no técnico. pasa nada. Sí. Nosotros del Hormiguero tenemos una radio comunitaria que es FM Soldati, así que conocemos perfectamente estos problemas técnicos. Bueno, Buenísimo. un saludo entonces también para la Bueno, y gente. yo quiero decir una cosa, unir todas las luchas. Así es. Me parece fundamental. Así como cuando fue la de educación, estuvimos todos, el personal de salud, los jubilados, etcétera. No hace falta que seas universitario, que hayas pisado la universidad para defenderla, no hace falta que hayas pisado un hospital público para defenderla, hace falta empatía, pensar en el otro y bueno, y esta cosa de los sindicatos, de las organizaciones y de las distintas luchas, para mí es unamos todas las luchas. Con ese mensaje nos vamos entonces con La Razón, último lanzamiento de Fraxu, de una artista que me gusta mucho. Escuchamos a Fraxu y su último lanzamiento de La Razón y ya le entramos al último bloque que tenemos ahí la